Imagina que la Tierra entra en guerra contra criaturas que ninguno de nosotros había visto jamás. No fueron escaramuzas ni invasiones regionales, fue el planeta entero, ardiendo al mismo tiempo. Las batallas fueron heroicas, desesperadas e imposibles. Luchamos con todo lo que tuvimos, con todo lo que éramos y aún así perdimos. Pero los invasores no nos extinguieron. Nos ofrecieron un acuerdo. Paz. Una paz vigilada, condicionada y silenciosa, pero paz al fin. Lo aceptamos porque elegir morir no era una opción, porque la humanidad no se rinde, solo se repliega. Pasaron años antes de que entendiéramos la verdad. Aquel acuerdo no nos salvó, nos encerró. Un trato injusto disfrazado de misericordia. Pero también olvidaron algo. Los humanos aceptan una derrota solo para poder volver a levantarse más adelante. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. No estoy seguro de qué extraño más. Las flores, los árboles, el pasto. ¿Tiene siquiera sentido preguntarme qué extraño más cuando los extraño a todos con tanta intensidad? Ha pasado demasiado tiempo. Demasiado tiempo desde que tuve la oportunidad de ver lo que uno podría considerar naturaleza. De liberarme de todo este metal, piedra y asfalto. Me encantaría ver un río otra vez. Uno real, no esa patética imitación que corre por la ciudad. No cuenta si cada curva está diseñada y si las orillas son artificiales. Aunque da igual, porque no tengo elección. Tengo una celda más grande que la mayoría, pero sigue siendo una celda. Aproximadamente 10 kilómetros por 8.5. Los límites de la ciudad. El muro. Desearía poder ver la naturaleza desde el muro, pero todo lo que hay allá afuera son barrios marginales y luego ruinas que se extienden hasta donde alcanza la vista. Teniendo en cuenta que el muro se expande aproximadamente 1/4 de kilómetro en cada dirección cada año, supongo que eventualmente podré ver naturaleza desde lo alto del muro. Solo tendría que esperar otros 40 años más o menos. Décadas más, décadas menos. Por favor, espere para el escaneo de seguridad. Eso me saca de mis pensamientos y me devuelve la realidad de mi caminata nocturna. Me quedo en el lugar mientras la luz roja me cubre. Sé que es imposible sentir realmente la luz en mi piel, pero juro que la siento cada vez. Sé que está analizando todo lo que llevo puesto en este momento, revisando mis zapatos, mis pantalones, mi camisa, mis bolsillos, mi chaqueta de invierno e incluso mis gafas. La máquina está determinando el peso de esos objetos y comprobando si el peso ha cambiado significativamente desde mi último escaneo. No lo ha hecho. Mi último escaneo fue hace apenas 2 cuadras. Para la mayoría de la gente el proceso de escaneo es aleatorio, y supongo que también lo es para mí, pero juro que me detienen en todos los escáneres posibles. La luz se volvió azul, y supuse que estaba revisando mi teléfono para ver si había hecho alguna llamada, enviado mensajes o correos desde el último escaneo. Si había tomado fotos, borrado programas o hecho algo irregular. También estaba revisando mi cartera. Honestamente no sé por qué la cargo. Mi identificación se muestra en mis rompevientos y pago las cosas pasando mi tatuaje de la muñeca sobre un escáner. Pero de algún modo la cartera me hace sentir más humano. Escaneo completo. Que tenga un buen día, ciudadano. Yo miro a ambos lados y luego cruzo la calle. No estoy seguro de por qué. Sé que los autos automatizados se detendrían por mí si no revisara. Aunque supongo que es imposible no escuchar a mi madre gritándome que no cruce la calle sin fijarme en los autos. Pero eso fue antes de la guerra. Mejor dicho, antes de la unidad. Es bueno que el escáner no pueda leer mis pensamientos o ya me habrían multado. Sí, unidad. Qué palabra tan bonita para describirlo, ¿eh? Una palabra que uno escucharía docenas de veces en cualquier día. Grabaciones, recordándonos de que teníamos que estar agradecidos. Anuncios, diciéndonos que fuéramos más agradecidos. Memorandos, instruyéndonos sobre cómo mostrar nuestra apreciación. A estas alturas estoy seguro de que han usado cada sinónimo posible
para decir lo mismo durante los últimos 15 años. Nosotros mandamos. Tú estás vivo. Haz lo que te decimos y estarás bien. Ahora adórennos por nuestra benevolencia. Me pregunto brevemente qué es peor, el hecho de que piensen que todos creemos su propaganda o el hecho de que algunos realmente lo hacen. Mientras reflexiono sobre esto, noto movimiento más adelante y me detengo. Al escuchar el chasquido de la carga de una puerta y ver figuras oscuras entrar corriendo en el edificio, comienzo a cruzar la calle. No tengo necesidad de involucrarme en una operación de barrido y limpieza. Como no veo policías alrededor para mantener a la gente alejada y la zona no ha sido acordonada, supongo que debe ser la Agencia de Integración y Prosperidad, un título muy elegante para su policía secreta. Estoy a medio camino de cruzar la calle cuando veo una figura oscura que se desprende de las sombras delante de mí. Maldita sea. Humano, detente donde estás. La voz es profunda, aunque acompañada de un leve chillido. Sé que debe ser Brennan, incluso antes de ver su enorme cabeza. 4 ojos dispuestos en forma de V en su ancho rostro, nariz hundida, mandíbula partida, con bisagra que podría abrirse para mostrar 2 juegos distintos de dientes. Su atributo natural más peligroso eran sus garras, retráctiles y densas. Pesaban un promedio de 8.75 kilos, altamente efectivas contra blancos blandos a corta distancia. Por ejemplo, un civil humano desarmado en medio de la calle. ¿Qué haces fuera tan tarde en la noche, humano? Yo comencé a señalarle que simplemente estaba dando un paseo y que, por mi profesión, normalmente estaba despierto a esa hora. Pero ni siquiera me dejó terminar de explicar que estaba caminando cuando abrió sus mandíbulas partidas, una mitad golpeando contra la otra, su versión de un ceño fruncido. Dio un paso adelante, su enorme mano sujetó mi cabeza y me obligó a mirar el suelo. Pude sentir uno de sus gruesos dedos tocando el punto de conexión de mi cuello. Un defectuoso. Largo de aquí, humano. Ladró. Ya se estaba alejando, pero me enderecé y le hice una seña de agradecimiento, o al menos a su espalda. Sin embargo, cuando giro para continuar mi paseo, alguien cruza la calle corriendo justo frente a mí. Escucho los siseos y gorgoteos del idioma nativo del alienígena antes de que un dron ilumine a la figura. Probablemente tenga 20 y tantos años. Los moretones en su rostro indicarían que había estado en una pelea en las últimas 24 horas. Tendría que examinarlo más de cerca para una estimación exacta. Tenía el cabello castaño claro y ojos azul pálido. Estaba claramente asustado y no vestía más que su ropa interior. Me miró un momento, pero yo permanecí inmóvil en la calle. Luego giró y corrió hacia el callejón al otro lado, mientras uno de los drones sobrevolando se movía para seguirlo. Mientras yo permanecía quieto, vi como un récanta salió disparado del callejón del que había huido el fugitivo. Con sus 6 patas inferiores podían correr a velocidades de hasta 45 kilómetros por hora. Su exoesqueleto quintinoso también era útil para desviar la mayoría de las armas blancas pequeñas, aunque su atributo natural más peligroso era su pesada cola con púas. Toda la cola más el aguijón pesaba en promedio 45 kilos. Alcanzó al fugitivo con facilidad y escuché su grito cuando el récanta lo golpeó, clavando el aguijón en la espalda del corredor humano mientras caía pesadamente. La toxina paralizante tenía un 33% de probabilidad de matar a los humanos que no recibían atención médica inmediata. Con mi camino ahora despejado, comencé a caminar una vez más, esperando que el resto de mi paseo transcurriera sin incidentes. Tenía un horario que cumplir. Detrás de mí, más drones encendieron sus luces mientras la redada claramente estaba concluyendo. Uno de sus vehículos de detención dobló la esquina delante de mí, avanzando por la calle hacia el edificio. Nadie en la zona había encendido sus luces, pero dudaba que yo fuera el único testigo de esa redada.
Simplemente la gente fingía no darse cuenta ya. Eso les ahorraba la molestia de responder preguntas o ser entrevistados 10 veces antes del trabajo al día siguiente. Ah, sí, el trabajo. No estoy seguro de cuántas veces esta semana nos habían dicho que debíamos estar felices de que sus programas de computadora fueran tan buenos para encontrarnos el trabajo más apropiado para nuestro talento. Toda esa preocupación, miedo y nerviosismo por conseguir un empleo en el pasado había desaparecido. ¿Acaso no debíamos estar agradecidos de que se aseguraran de que nadie estuviera desempleado? ¿No debíamos estar felices de que se nos quitara la carga de elegir? Claro que sí. Lo sé muy bien. El día del empleo era un gran acontecimiento en la secundaria. Todas esas posibilidades. Preguntarse qué sería lo elegido después de graduarse. La mayoría de la gente era enviada, por supuesto, a fábricas de algún tipo. Los humanos tenían el ciclo de trabajo y sueño más eficiente de cualquier especie. Las fábricas llenas de humanos operaban con un asombroso aumento del 63% en eficiencia y del 38% en producción respecto a la siguiente especie más apta. La unidad nos recordaba constantemente nuestro don especial. Eso era lo que se suponía era nuestra especialidad, la resistencia. Y en verdad lo era. Pero ese no era nuestro único atributo natural más peligroso. Por eso en realidad no me importaban los escáneres en los que tenían que detenerme constantemente. Llevaba conmigo mi arma más poderosa a donde quiera que iba. Y solo pesaba un promedio de 1.35 kilos. Con mi puerto de conexión, el mío en específico, pesaba 1.81 kilogramos. O al menos eso la última vez que lo revisé al salir del trabajo. Ese era el último elemento que el escáner verificaba para asegurarse de que el peso no hubiera aumentado o disminuido significativamente desde el escáner anterior. No estoy seguro de cómo esperaban que mi cerebro cambiara de peso de forma significativa, excepto que fuera removido de mi cabeza, pero aún así el escáner lo comprobaba. Sí, nuestros cerebros eran nuestro atributo natural más peligroso. Yo lo sabía, aunque ellos se negaran a admitirlo o fingieran no saberlo. Por eso había tantos escáneres. Por eso ocurrió aquella redada detrás de mí. Por eso, 15 años después de la unidad, ciertamente no estábamos unidos. No se puede pesar una idea. Y las ideas tienen el potencial de ser excepcionalmente peligrosas. Esto era algo que no entendía durante el día del empleo. Cuando me senté y me sometí al análisis estaba extasiado al ser el elegido para ser médico. 4 años de arduo trabajo, estudio y superar cada obstáculo que los administradores alienígenas nos habían impuesto y había valido la pena. Escuela de medicina. Claro que, con mis calificaciones, solo se me permitiría operar a otros humanos. Pero eso estaba bien para mí. El primer año había ido bien y había ganado mi puerto de conexión. ¡Qué feliz había sido! ¡Qué orgulloso! A la mañana siguiente de la operación comenzaron las pruebas. Me resultaba difícil hablar y más tarde se volvería realmente doloroso hacerlo. Me volví retraído. Las relaciones ya no me interesaban. Las interacciones sociales en general se volvieron más difíciles. La operación que me dio el puerto de conexión tuvo un costo. Yo era uno de los llamados defectuosos. Oficialmente. Es muy difícil comprender adecuadamente lo que me ocurrió, ya que estoy atrapado en mi propia mente. No puedo dar un paso atrás y observar verdaderamente mi comportamiento antes y después. Todo lo que sé con certeza son las consecuencias y lo que dice mi expediente. Comencé a perder a mis amigos. Salir de mi dormitorio parecía cada vez más una molestia que no valía la pena. Tuve que aprender lenguaje de señas para poder comunicarme adecuadamente sin que doliera. Algunas tareas que antes me resultaban fáciles ahora se volvieron un desafío. Algunas cosas que había aprendido las olvidé.
y luché por aprenderlas de nuevo. Con la conexión dañada, quedé en cuarentena dentro de la ciudad. No podían bloquear correctamente el sistema en mi cráneo y si salía del muro, corría el riesgo de ser capturado por terroristas y que me lo arrancaran de la cabeza para usarlo en sus propios propósitos malignos. Me dijeron que era por mi propia protección. La escuela de medicina tomó otro rumbo. No ayudaría a pacientes, no curaría a nadie. Me dieron una nueva tarea, un nuevo trabajo. Forense. Al principio esto me entristeció, luego lo acepté. Pero en algún punto de mi cuarto año esa aceptación cambió. Ni siquiera puedo señalar ahora un evento específico, pero de repente se me hizo claro la difícil situación de los luchadores por la libertad, a quienes la unidad llamaba terroristas, aquellos que protestaban por la falta de privacidad, la falta de elección. Eso nos lo habían arrebatado, así como a mí me habían arrebatado mi propia personalidad. Lo que antes no comprendía de repente encajó. Al principio me avergoncé de haber sido un creyente tan feliz en la unidad y en nuestros amos hasta ese momento. Pero luego simplemente me enojé. Era demasiado joven para entender nuestra pérdida hasta que me quitaron ese pedazo de cerebro. Se volvió personal. Todo encajaba. Terminé mi educación. Me convertí en forense de la policía de la ciudad. Algunos son verdaderos colaboradores, que solo tomaron el trabajo por los beneficios, la pequeña cantidad de poder que podían ejercer sobre sus semejantes. Pero algunos habrían sido policías de cualquier manera. Intentan ayudar, lo intentan. No ascienden en las filas. No son los que ocupan las posiciones de poder que importan ahora. Ninguno de nosotros lo es. Se ha considerado que los humanos son demasiado rebeldes para la autoridad. La unidad nos lo recuerda después de cada ataque, después de cada huelga o protesta que termina de manera forzada. O ascendemos como uno, o luchamos separados. El hecho de que la Tierra se haya convertido rápidamente en el planeta industrial más productivo de la unidad no tiene relevancia en esta decisión de mantenernos aquí, o al menos eso dicen. Pero nos mantienen aislados de las otras especies ascendidas. Las conocemos por las enseñanzas y la red, pero no las conocemos en carne y hueso. Las únicas que conocemos son sus perros de ataque. Los Brennan, los Rekanta, los Isoren, los Givax y por supuesto, los ángeles. Ni siquiera nos dicen el verdadero nombre de su especie. Se divinizan a sí mismos como seres inmortales. Exigen nuestra adoración y alabanza. Ellos son los que realmente gobiernan la unidad. Ni siquiera sabemos cómo se ven en realidad. Siempre aparecen en recipientes diseñados para evocar nuestros mitos de seres angelicales. Humanos perfeccionados, pero no son humanos. Por favor, espere para el escaneo de seguridad. Me detengo donde estoy. Mi rostro es pasivo a pesar de la ira que llevo dentro. Me aferro a esa emoción. Cuando lo hago siento una chispa de quién solía ser. La persona que tenía amigos, que reía y bromeaba en las fiestas. La persona que tenía un futuro que incluía una familia, hijos y amor. La persona que ahora no puedo ser. Sé que no puedo sentir realmente la luz roja bañándome, pero estoy seguro de que la siento de todos modos. Estoy en una esquina no lejos de mi hogar. Miro hacia la derecha, hacia la estatua en el centro del pequeño parque lleno de flores falsas, árboles falsos y césped falso. La materia orgánica real requeriría jardineros y fertilizante. Eso es ineficiente. Así que lo falso debe bastar, dicen. Pero mis ojos están fijos en la estatua. El ángel está ahí, levantando a los humanos con él, viéndose tan divino como siempre. No estamos lejos de la torre local de la unidad. La luz del escáner se ha vuelto azul. Ya casi terminó. Esta noche será especial. Escaneo completo. Que tenga un buen día, ciudadano. Camino hacia adelante.
alejándome del escáner. Cuando doblo a la izquierda, más adelante, en un callejón, estoy a solo una cuadra de mi apartamento. No hay escáneres de aquí hasta allí. Miro fijamente la estatua en el centro del parque, las flores falsas, los árboles falsos y el césped falso, todos burlándose de mí. Saco entonces mi teléfono del bolsillo y reviso la hora. Rápidamente presiono el botón para atenuar la pantalla apenas veo la hora. Lo había cronometrado bien. Aquella redada me había retrasado, pero había dado algo de tiempo extra por si algo así sucedía. Guardé mi celular y volví a mirar la estatua. Reflexioné sobre la naturaleza de los recipientes angelicales que usaban aquí en la Tierra. ¿Eran androides? ¿Orgánicos? Por razones obvias, nunca había tenido la oportunidad de estudiar uno en mi mesa de la morgue, y cualquier información en la red estaba restringida a quienes tuvieran la autorización adecuada. Lo curioso de ser un defectuoso es que no pueden bloquear correctamente tu puerto de conexión. No tienes una ID en la red. Ellos dicen que sí, y yo finjo creerlo y siempre ingreso mi información y registros oficiales como un buen colaborador. Pero sé que no es realmente así. No les preocupa que yo salga de la ciudad y sea secuestrado por terroristas humanos que arrancarían el puerto de conexión de mi cabeza. Les preocupa que yo me convierta en un terrorista, que use mi conexión para luchar contra ellos en los baldíos y las ruinas. Pero piensan en pequeño. No piensan como nosotros. Creen que están seguros en la red de la ciudad. Todos los sistemas tienen bloqueos y códigos de autorización que solo las personas adecuadas pueden obtener. Ciertamente no un defectuoso. Sin un bloqueo, nunca se me concederá autorización de seguridad, solo acceso a la red médica. Lo que ninguno de ellos parece darse cuenta todavía es que sus sistemas de defensa automatizados también estaban conectados a la red médica. Su inteligencia artificial la usaba para determinar puntos débiles en los organismos y también cómo pueden usar fuerza letal o no letal apropiada. Eché un vistazo alrededor del borde del parque una vez más. A esta hora de la madrugada, yo estaba solo aquí afuera. Había llegado demasiado lejos para volverme descuidado. Así que entré en un callejón entre dos edificios de viviendas cerca del parque. Solo hay una cuadra de aquí a mi apartamento y no hay escáneres. La torre se ilumina. Sonrío. Escucho las alarmas y sirenas. Veo las torretas automatizadas salir de sus coberturas. En la base de la torre veo movimiento a lo lejos. Guardias en pánico, estoy seguro. Dentro, seguramente sus sistemas de puntería de pronto les dicen que una amenaza se aproxima a la torre. Mi sonrisa crece. Los reflectores de la torre se enfocan en la estatua. Luego, abren fuego. Observo cómo la estatua es destrozada por las armas, tanto cinéticas como de energía. Pronto, no queda nada más que escombros. Las luces de todo el parque comienzan a encenderse. Los sonidos de fuego resuenan en la ciudad mientras otras torres disparan contra estatuas que la inteligencia artificial ahora declara como una especie hostil. Pero luego hay una explosión distintiva. La última especie amenazante que había añadido a la lista de objetivos. El transformador central de energía, de algún modo, se había convertido en un monstruo sediento de sangre. Qué bueno que la inteligencia artificial lo eliminó mientras tuvo la oportunidad. Las luces se apagan y la ciudad de pronto queda a oscuras. Por alguna razón, esperaba escuchar un fuerte chasquido o algo parecido. En cambio, hay silencio. Giro y camino por el callejón, ahora increíblemente oscuro, hacia la escalera de incendios de mi edificio. Había dejado la escalera abajo. Cuando comienzo a subir las escaleras,
Miro hacia arriba y me detengo al darme cuenta de lo que más había extrañado. No eran las flores, ni los árboles, ni el pasto. Eran las estrellas. Había olvidado cuánto tiempo había pasado desde la última vez que las vi. Las luces de la ciudad me las habían ocultado, pero allí estaba, la Vía Láctea, en todo su glorioso esplendor. Ahora comienzan las sirenas, mientras la energía de respaldo en las torres se enciende. La gente en los edificios a mi alrededor probablemente se está volviendo loca tratando de averiguar qué ocurrió. Pero mientras abro mi ventana y entro en mi apartamento, comienzo a desvestirme. Tomo los tapones para los oídos donde los dejé y miro por la ventana para ver los primeros signos del amanecer en la distancia. La ciudad se está despertando temprano hoy, pero yo voy a dormir. Me pongo los tapones en los oídos y me meto a la cama. Voy a dormir muy bien esta mañana.